El millonario regresó a casa a plena luz del día, cuando el sol aún iluminaba con fuerza los jardines perfectamente cuidados de su mansión, y en el instante en que cruzó la puerta principal, sintió que algo estaba profundamente mal. No fue un sonido ni una palabra lo que lo alertó, sino un silencio denso, antinatural, como si la casa misma contuviera la respiración. Aurelio Montenegro, un hombre acostumbrado a dominar juntas directivas, mercados internacionales y cifras imposibles, sintió por primera vez en muchos años un nudo en el pecho que no tenía nada que ver con los negocios. Ese día había vuelto temprano por una corazonada, y jamás imaginó que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas, te pedimos que apoyes este video con un like, que te suscribas al canal, compartas esta historia y nos dejes un comentario. Tu apoyo ayuda a que más personas encuentren historias que tocan el corazón. Aurelio había construido su fortuna desde cero, levantándose de la pobreza con disciplina y sacrificio, pero en el camino había perdido algo esencial, el tiempo con su familia. Tras la muerte de su esposa Elena, el vacío se había vuelto excusa para trabajar más, viajar más y estar menos en casa. Su hija de 4 años, Martina, se había convertido en una presencia silenciosa en su propia vida, una niña que él amaba profundamente pero a la que apenas veía despierta. En los últimos días, la pequeña se había negado a ir a la escuela, aferrándose a su cama cada mañana, llorando sin poder explicar claramente el motivo. Aurelio había delegado el asunto a la niñera y a la directora del colegio, convencido de que era una fase infantil más. Ese mediodía, al entrar al salón, vio juguetes ordenados de manera obsesiva, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier rastro de caos infantil. Caminó hacia la habitación de Martina y escuchó un sollozo ahogado. Al abrir la puerta, la escena se le clavó en la memoria como una herida abierta. Su hija estaba sobre la cama, rígida, con los ojos llenos de lágrimas, mientras la niñera, Clara Rivas, le sujetaba las piernas con una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. El cuerpo pequeño de Martina temblaba, y su rostro reflejaba un miedo que ningún niño debería conocer. Aurelio no gritó. No se movió de inmediato. El shock lo dejó inmóvil durante unos segundos eternos. No entendía del todo qué estaba ocurriendo, pero su instinto de padre, dormido durante demasiado tiempo, despertó con violencia. Clara se giró, sorprendida, y el aire se volvió pesado. No hubo palabras fuertes ni escenas exageradas, solo una verdad cruda flotando en la habitación, algo muy grave había estado pasando en su ausencia. Martina fue abrazada por su padre, que sintió como el cuerpo de la niña se aflojaba lentamente, como si por fin pudiera respirar. Durante horas, Aurelio permaneció con ella, bajo la luz cálida del día que entraba por la ventana, escuchando con el corazón roto como su hija, entre llantos y pausas, lograba explicar que no quería ir a la escuela porque le dolía sentarse, porque tenía miedo, porque nadie la escuchaba. No entendía de palabras grandes ni de explicaciones completas, pero su dolor era real, profundo, innegable. La verdad empezó a emerger como una sombra larga. Clara, contratada por recomendación de una agencia prestigiosa, había ejercido un control cruel disfrazado de disciplina. Castigos silenciosos, amenazas suaves, manipulación constante. Nada que dejara marcas visibles, pero sí cicatrices invisibles que se acumulaban día tras día. Martina no quería ir a la escuela porque asociaba la mañana con el inicio del sufrimiento. Cada amanecer era una cuenta regresiva al miedo. Aurelio sintió una culpa devastadora. Había comprado seguridad, comodidades, educación de élite, pero había fallado en lo esencial, proteger a su hija. Su lucha interna fue feroz. El hombre fuerte, el empresario implacable, se enfrentaba ahora a su versión más vulnerable, un padre que había estado ausente cuando más lo necesitaban. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, tomó decisiones que no tenían nada que ver con contratos ni balances financieros. Clara fue despedida de inmediato y las autoridades fueron notificadas. Pero Aurelio comprendió que expulsar a la causa no bastaba para sanar el daño. Martina había cambiado. Ya no reía igual, se sobresaltaba con facilidad y evitaba el contacto con extraños. Cada paso hacia la normalidad era un desafío. Aurelio reorganizó su vida por completo. Canceló viajes, delegó responsabilidades y empezó a estar presente, de verdad presente, en cada pequeño momento. Desayunaban juntos, caminaban por el jardín bajo el cielo claro del día, dibujaban, hablaban sin prisas. La casa, antes silenciosa, comenzó a llenarse de sonidos suaves.
No risas estruendosas aún, pero sí señales de esperanza. Aurelio buscó ayuda profesional, terapeutas infantiles que comprendieran el lenguaje del trauma y la paciencia que requería. Aprendió a escuchar sin interrumpir, a abrazar sin preguntas, a estar sin huir. Descubrió que el amor no siempre repara de inmediato, pero cuando es constante, honesto y presente, puede reconstruir incluso lo que parecía perdido. Con el paso de las semanas, Martina empezó a dormir mejor. Sus dibujos cambiaron, de trazos oscuros a colores más vivos. Un día, bajo el sol de la mañana, tomó la mano de su padre y caminó hacia la puerta de la escuela. No fue fácil. Sus pasos eran lentos, inseguros, pero reales. Aurelio la acompañó hasta la entrada, agachándose a su altura, mirándola con orgullo silencioso. No necesitó promesas grandiosas, solo estar allí. La transformación no fue solo de la niña. Aurelio también cambió. Entendió que el verdadero éxito no estaba en las cifras sino en la capacidad de cuidar lo que ama. Empezó a apoyar causas relacionadas con la protección infantil, no desde la distancia de un donante, sino involucrándose personalmente. Habló en conferencias, compartió su historia sin esconder su culpa ni su aprendizaje. Su voz, antes firme por el poder, ahora lo era por la verdad. La casa volvió a llenarse de luz. No la luz artificial de los lujos, sino la claridad honesta de un hogar donde el miedo ya no gobernaba. Martina volvió a reír, primero tímidamente, luego con esa risa libre que solo los niños recuperados saben dar. Cada risa era un recordatorio de que había llegado a tiempo, aunque por poco. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de estar presentes y de escuchar a quienes más nos necesitan, te invitamos a demostrarlo. Tu interacción con este video ayuda a que estas historias sigan llegando a más personas que quizás hoy necesitan este mensaje. Antes de terminar, déjanos un comentario diciendo desde qué país nos ves y una palabra que para ti represente protección o amor. El millonario que volvió temprano aquel día no solo descubrió por qué su hija no quería ir a la escuela. Descubrió la parte de sí mismo que había abandonado y al recuperarla, salvó mucho más que una rutina rota. Salvó una infancia, reconstruyó un hogar y aprendió que ningún éxito vale más que la sonrisa tranquila de una hija bajo la luz clara de un nuevo día.